Estados Unidos está implicado en dos grandes guerras, una directamente en Irán y la otra indirectamente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas tienen importantes implicaciones para la seguridad nacional estadounidense. La pregunta es, ¿podemos salir airosos de las dos? ¿Bastarán nuestra presión, nuestro poder y el prestigio del nombre de Estados Unidos para llevarnos hasta la meta? ¿O la meta se alejará cada vez más, de tal forma que acabemos perdiendo parte de nuestro prestigio? Vamos a hablar de eso y de muchas más cosas con Daniel Davis. Un amigo mío, alguien con quien he participado en algunos diálogos en el pasado, aunque es la primera vez que está en nuestro programa. Mucha gente lo había pedido. Me alegra mucho tenerle aquí. El coronel Lawrence Wilkerson, que pasó 31 años en el ejército de Estados Unidos antes de ejercer como jefe de gabinete del secretario de Estado, Colin Powell. Pasó buena parte de su carrera en los niveles más altos del estamento militar y de política exterior estadounidense, y aporta una perspectiva que pocos pueden ofrecer. Coronel Wilkerson, es un placer tenerle en el programa. Me alegra estar contigo, Danny, de verdad que sí. Bueno, escucha, tengo muchas ganas de tenerte en el programa, la verdad. Te he visto en muchísimos otros programas y siempre me ha encantado lo que has dicho en algunos de esos eventos en los que coincidimos en el pasado. Así que me hace mucha ilusión tenerte aquí para analizarlo desde una perspectiva más amplia, desde los 30,000 pies, por decirlo así. Creo que es algo que la gente necesita oír, pero no hay mucha gente con la autoridad necesaria para hacerlo. Así que vamos a indirectar en materia. Quiero analizar, en primer lugar, la situación de Irán. Obviamente, el presidente Trump ha dicho que entramos en esta guerra por las armas nucleares y que nunca podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear, y aunque supuestamente lo destruimos el año pasado. Pero bueno, dejemos eso de lado por el momento. Él ha dicho que eso es lo principal. Hay otros que dicen, de acuerdo, entraron para detener esta guerra, para detener algo que sus propios servicios de inteligencia dijeron que ellos no tenían. Y como resultado, perdimos el control del estrecho de Hormuz. Ahora el presidente Trump quiere volver y decir, no. Nosotros controlamos el estrecho de Hormuz, no la parte iraní. Pero el viceministro iraní de Asuntos Exteriores tiene una opinión distinta. Mire, incluso ahora, desde un punto de vista militar, el estrecho de Hormuz y la ruta del sur están cerrados. Como he dicho, nuestras Fuerzas Armadas no permiten el paso por allí. Pero en virtud de este entendimiento, y mediante un proceso de interacción, Omán también aceptará que la ruta del sur quede completamente cerrada y que se notifique su cierre a la Organización Marítima Internacional. Ahora, aquí se ha hablado recientemente de que Irán y Omán han llegado a algún tipo de acuerdo administrativo sobre por dónde van a ir las rutas. Pero eso es distinto de que esté abierto. Trump dice, creo que ya hoy mismo, no, está completamente abierto. Están saliendo decenas de millones de galones, millones de barriles de petróleo. No hay ningún problema. Empresas como Kepler y varias otras dicen que la cifra se parece más a entre 1,5 y 2, algo así. Sale algo, pero no mucho. Pero usted ha sostenido antes que si esta guerra trataba de impedir que Irán tuviera un arma nuclear, en cierto modo hay 3 equivalentes potenciales de armas nucleares que Irán podría tener como resultado de nuestra decisión de entrar en guerra. ¿Puede explicarlo? Creo, Danny, que tenemos una situación extremadamente complicada y a un novato, quizá incluso a un maníaco, lidiando con ella. Ese sería mi punto de partida. Y con eso, por supuesto, me refiero a nuestro comandante en jefe o presidente. Pero ahora mismo es todo muy complicado. Y lo es de una forma tan extraña y disparatada por las decisiones que ha tomado, especialmente en los últimos 6 meses. Déjame explicarlo un poco. Estuve muy vinculado al presidente Obama, al secretario Moniz,
a John Kerry y a otros que trabajaban en el JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto, el principal logro diplomático, en mi opinión, de la administración Obama. Y como consecuencia de eso también trabajaba con ellos en Cuba. Así que estaba llevando a cabo una diplomacia de vía 2, de vía 3, por así decirlo, en dos frentes distintos con la misma administración. Y tenía un carácter más o menos clandestino en lo relativo a Cuba. Aunque no intentábamos ocultarlo, se estaba ocultando por razones diversas y variadas. Pero mientras trabajábamos en el JCPOA, llegué a entender que la clave de aquello no era John Kerry, ni tampoco Barack Obama. La clave era que contábamos con una serie de sanciones que incluso países tan distintos como Rusia y China respaldaban plenamente. Así que por primera vez realmente teníamos, y lo digo porque la OFAC no aplica sanciones eficaces el 99% de las veces, sanciones verdaderamente eficaces, porque todos esos actores importantes se habían sumado a ellas. Utilizamos esa presión y utilizamos la relación personal entre el secretario Moniz, que también es físico nuclear, y su homólogo iraní. Entablaron una relación personal realmente buena, que al fin y al cabo es de lo que trata realmente la diplomacia. Algo de lo que Donald Trump no sabe nada, y sospecho que tampoco nadie de su administración, incluido ese idiota de Foggy Bottom llamado Marco Rubio, que hace de ayuda de cámara para Venezuela y para conseguir que Cuba sea el estado número 51, etcétera, etcétera, y que además quiere ser presidente. Así que no tenemos ninguna diplomacia en marcha. No la hemos tenido desde el día en que juró el cargo para su segundo mandato. Todo esto para decir que descartar aquel acuerdo, que era el mejor acuerdo que se podía conseguir, dadas las circunstancias, aunque eran circunstancias muy favorables, como acabo de explicar, fue un error. Teníamos un acuerdo realmente bueno. Un acuerdo de 25 años, que podría haberse renovado innumerables veces, dada la calidad de la diplomacia que se llevó a cabo entonces. No sé qué habría pasado con la diplomacia posterior, pero aún así, era un buen acuerdo. Trump lo tiró por la borda. Ese fue su primer error trágico, y lo hizo simplemente porque no le gustaba el hombre negro que estaba en el despacho oval y quería lograr una hazaña diplomática que superara la suya. Bueno, lo siento, pero cuando tienes un acuerdo realmente bueno con un país que, digámoslo así, no está especialmente dispuesto a tratar con nosotros, quizá desde 1953, era más o menos lo mejor que se podía conseguir. Entonces, ¿qué hicimos? Lo tiramos por la borda. Lo tiramos por la borda y al hacerlo también violamos el derecho internacional, pero ya no parece importarnos. Y ahora está intentando alcanzar un acuerdo que en esencia, si se mira el memorando de entendimiento, lo que habría hecho ese memorando, y por supuesto, él lo ha descartado, porque suponía una derrota para él, una gran derrota para él, si se tiene en cuenta su objetivo personal, habría sido, básicamente, reactivar el JCPOA, con algunas otras cuestiones que los iraníes querían abordar, como desbloquear activos y quizá un alivio general de las sanciones, además de otras cosas que Trump tenía entre manos. Así que lo mató, lo asesinó. Aunque creo que era una iniciativa diplomática forjada por otros, debo añadir rápidamente, con la que podríamos haber trabajado y quizá haber sacado algo en claro, pero también la mató. Entonces, ¿qué le quedaba? La única opción que le quedaba era retirarse por completo o ir a la guerra. Y eligió esa, una de las decisiones más insensatas que podría haber tomado. Podría haber negociado los otros acuerdos, podría haber seguido adelante, podría haberlo retrasado, lo que fuera. Pero eligió la guerra. Y ahora está perdiendo esa guerra. Y la está perdiendo de manera bastante dramática. Y lo que, según mis fuentes, últimamente está mejorando cada vez más es que la gente está cada vez más descontenta con la administración. Este es el plan que creo que están elaborando ahora mismo. Y Ratcliffe está en Moscú.
El secretario y director de inteligencia de Bibi Netanyahu en realidad está en Moscú intentando transmitir algún tipo de mensaje sobre cómo debería entender Rusia lo que está ocurriendo en Ucrania. Porque la CIA dice que Rusia está perdiendo. Sí, claro. No creo que ese sea realmente el mensaje que él transmite, pero eso es lo que ha estado diciendo la Casa Blanca. Esto es lo que creo que Trump está planeando ahora mismo. Y creo que va a ser un desastre que completará y será el desenlace del desastre que ya se ha desarrollado. Va a retrasar en su mayor parte la acción cinética. Quizá haya algún bombardeo ocasional o lo que sea, pero en general va a retrasarla para que podamos descansar, recuperarnos y rehabilitarnos. Y eso es muy necesario para que podamos intentar reconstruir cierta capacidad de observación y de información en lugares como Bahrein, Kuwait, Arabia Saudí y otros sitios, porque no la tenemos. Los iraníes destruyeron todo lo que estábamos utilizando. Tenemos que mantener aviones AWACS en el aire constantemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para poder hacer cualquier tipo de reconocimiento de la zona, por así decirlo, y llevar a cabo operaciones de combate, porque no tenemos nada, absolutamente nada. Irán lo ha destruido todo. Así que él va a hacer esto y va a mantener un perfil bajo hasta las elecciones. Y eso es para que los republicanos no pierdan estrepitosamente, o para no tener que sacar al ICE o algún otro camisas pardas o lo que sea, una guardia pretoriana, y ponerse realmente contundentes sobre cómo obliga a que las elecciones salgan como los republicanos quieren. Incluso está creciendo la disidencia dentro de su propio partido por estos planes. Pero eso es lo que me dicen que son los planes. Después, cuando eso esté hecho y los militares hayan tenido ocasión de recuperarse y reequiparse, por decirlo así, no sé cómo van a fabricar THAAD, Patriot y cosas así en un periodo tan corto de tiempo, incluso Tomahawk. Pero entonces va a volver a la guerra dura. Justo después de que las elecciones salgan bien, va a volver a la guerra. Y esa guerra lo va a acabar todo. Y lo que pienso, porque también lo estoy oyendo de mis fuentes en el Pentágono, es que están considerando seriamente usar un arma nuclear. Preguntas como las que planteó Pollard, si vieron esa entrevista con Jonathan Pollard desde, creo que estaba en Tel Aviv, en la que se preguntaba por qué no habíamos usado un arma nuclear. Habló de usar un arma nuclear y de lo absurdo que era tener esas armas y no utilizarlas. Bueno, ahora hay gente en el Pentágono que habla así. Así que no sé si ese es el plan, pero sí creo que este es un buen esbozo de cuál es su plan respecto a la guerra en este momento. Retrasar las cosas, dar la impresión de que nada va demasiado mal, mentir sobre los movimientos en el estrecho de Hormuz, por ejemplo. Pongan una nota al pie sobre eso. Es otro tema del que podríamos hablar. Y luego superar las elecciones. Y bajo esa nota al pie, pongan que estamos haciendo algo. Todos nosotros ya saben, todos los que estamos trabajando en el estrecho de Hormuz. Y no se trata solo de Estados Unidos e Irán. Está Omán, está Arabia Saudí, están los Emiratos Árabes Unidos. Hay mucha gente trabajando en ello, incluidos Lloyds de Londres y Maersk, y muchas otras personas que quieren que este problema se resuelva y rápido. Básicamente, estamos haciendo pasar barcos a escondidas por la noche, sin luces, sin transpondedor, sin nada. Y los estamos haciendo pasar a escondidas a paso de caracol, de verdad. No estamos haciendo mucho para aliviar la presión que está provocando que el estrecho permanezca cerrado, al menos en esa medida. Y los iraníes operan más o menos por el otro canal como quieren, pero nosotros interferimos en él de vez en cuando con nuestro bloqueo. Y así el estrecho está dejando pasar algunos barcos, incluidos aquellos a los que los iraníes no quieren dejar pasar, y por supuesto los que nosotros queremos que pasen. Y posiblemente ellos también quieran que pasen determinados barcos que nosotros queremos hacer pasar. Piensen en China por un momento. Así que el régimen en este estrecho es realmente confuso. Yo lo diría de esta manera. Nadie tiene realmente el control,
salvo caso por caso, y la mayoría de las veces de forma clandestina. Es por tanto un entorno realmente difícil. Mientras tanto, los hutíes han tenido bastante éxito no solo en empujar de nuevo a los piratas somalíes mar adentro, para que vuelvan a hacer lo que hacían antes de que pusiéramos allí la fuerza operativa conjunta y la fuerza operativa combinada, los detuviéramos y los devolviéramos a tierra para ganarse la vida. Han vuelto al mar, robando a la gente en el mar y demás. Y no podemos hacer nada al respecto, porque los hutíes han cerrado prácticamente el Bab el-Mandeb a todos los efectos. Y que Arabia Saudí intente colarlo por el canal de Suez y salir por el estrecho de Gibraltar, añadiendo unos 40 días al tiempo y a los costes de transporte, no es una solución real. Además, los hutíes se han dado cuenta de ello y probablemente van a actuar para impedir incluso eso. Así que tenemos un desastre en el suroeste de Asia. No hay duda. Un desastre que se puede achacar a Donald Trump y a sus lacayos. Bueno, el problema es que ese lío sigue en marcha y todavía no conocemos todo su alcance. Usted ha planteado un escenario plausible que cualquiera que preste un mínimo de atención o que lea la prensa estadounidense puede deducir que era una de las posibilidades. Alargar esto hasta después de las elecciones de mitad de mandato y luego volver a los bombardeos activos, etc. Pero tengo algunas fuentes en Oriente Medio que dicen que Irán es muy consciente de eso y que no tiene intención de quedarse de brazos cruzados, permitiendo que un bloqueo les mate de hambre hasta el momento y el lugar que elijan Estados Unidos, y que podrían atacar ellos mismos, quizás ya hacia finales de septiembre, a mediados de septiembre o a comienzos de octubre. ¿Qué pasaría si, en vez de que Estados Unidos pudiera elegir el momento después de algún punto de noviembre, Irán eligiera el momento y nos viéramos obligados a volver a intervenir cuando no estuviéramos preparados? ¿Podemos afrontarlo? Permítame plantearlo así. En una ocasión, Churchill recibió una exposición del Estado Mayor Imperial sobre una operación militar realmente delicada, sofisticada y de gran alcance. Y cuando terminó la exposición, miró al jefe del Estado Mayor Imperial y le dijo: «Ha sido una exposición excelente, pero ¿alguien ha tenido en cuenta al enemigo? Porque nadie lo había hecho. Si uno vuelve atrás y lo analiza, nadie había hablado siquiera del enemigo». Bien, eso es lo que están haciendo ustedes ahora mismo. Ellos no se van a quedar callados. No van a quedarse sentados esperando a que Donald Trump haga lo que demonios quiera hacer. Y creo que tienen varias opciones. Algunas dan miedo y otras probablemente sean más propensas a ocurrir, pero siguen teniendo un componente inquietante. Y lo que quiero decir con eso es que saben perfectamente qué objetivos de la región serían los más desestabilizadores para la economía mundial, y saben qué objetivos pueden atacar en ese sentido y destruir. Tienen una inteligencia excelente, tienen una gran capacidad de selección de objetivos. Toda esta ayuda de China ha reforzado muchísimo eso, y también algo de ayuda de Rusia, pero básicamente es China. Y todavía les quedan misiles de sobra, aunque Hexet se ponga ahí arriba. Le escuché el otro día diciendo que las reservas de misiles balísticos están destrozadas, arrasadas, bombardeadas hasta el infierno y que les resulta imposible fabricar más. Pues tengo noticias para él. Tienen instalaciones de producción subterráneas que pueden fabricar estos misiles a un ritmo alarmantemente rápido. Deberíamos aprender de ellos algunas lecciones sobre cómo construir con mucho éxito misiles balísticos, ojivas, vehículos de lanzamiento y demás en muy poco tiempo, y cómo hacerlo bajo tierra, y hacerlo de una forma tan eficaz que puedan sacarlos, dispararlos y no morir en el intento. No digo que todos tengan éxito, pero suficientes sí lo tienen como para que puedan hacerlo. Así que Irán tiene muchas cosas que puede hacer. La más devastadora y esto lo he dicho. Hacer objetivos como Ras Tanura y destruir desde del Golfo sur serios necesariamente socorrer simplemente verdad the buen minuto.
Ya tenemos una situación en la que, según ha dicho el Programa Mundial de Alimentos, probablemente el sur global va a tener entre 2 y 3 veces más casos de hambre y de falta de agua potable para beber y demás, debido a los fertilizantes y a otras cosas que no están saliendo y que necesitan salir y que deberían haber salido hace mucho tiempo. Ahora también tenemos Odessa cerrada. Así que Ucrania no está exportando nada, salvo lo que pueda hacer clandestinamente. Y sospecho que los rusos podrán poner fin a eso. Así que estamos viendo que esta guerra tiene una enorme tendencia a expandirse si los iraníes deciden hacerlo. Y aquí espero que los chinos los frenen y quizá también los rusos hasta cierto punto. Tienen capacidad para poner de rodillas a la economía mundial. ¿Van a hacerlo? ¿Van a llegar tan lejos? Yo lo llamo el primer, segundo y tercer nivel de objetivos. El primer nivel éramos nosotros y nos aniquilaron, especialmente en Bahrein. Y prácticamente aniquilaron el segundo nivel de objetivos, incluidos Jordania y el norte de Irak. Así que el tercer nivel serían objetivos puramente económicos. Objetivos que realmente destruirían, desde luego, la economía regional en términos de ingresos, incluida Arabia Saudí, algo difícil de percept muchos dineros de muchos sitios. Pero también, como he dicho, alteraría de verdad la economía mundial. Podríamos estar en una depresión cuando lleguen las elecciones. Así que eso está en su repertorio. Podrían hacerlo. Creo que, como he dicho, China será un freno para eso, porque tampoco quieren que ocurra. Están ganando este juego de quién está en la cima. China está ganando con un margen tan grande ahora mismo que es casi imposible. Cada día ves otro indicador en el que China ha tomado la delantera. Shanghái es la ciudad número 1 del mundo en tecnología, desarrollo y todo lo que se quiera analizar. Desde trenes de alta velocidad hasta teléfonos móviles que te dirán dónde estás en cualquier momento, te comprarán la comida y te conseguirán una entrada para el cine. Y es sencillamente asombroso cómo es Shanghái ahora mismo. El alcalde de Shanghái probablemente es tan poderoso como Xi Jinping. Y Xi Jinping era el único puesto en China que quizá resultaba un poco discordante. Recuerdo que el primer viaje que hice allí fue en el 84 y conocí a algunas personas del equipo del alcalde. No conocí al alcalde, pero me quedé impresionado de lo poderoso que era el alcalde de Shanghái. Más tarde le ofrecerían un puesto en el Politburó y él lo rechazaría. Es más poderoso donde está. No quería subir a un lugar donde pudieran matarlo. En fin, Shanghái es ahora mismo la ciudad del mundo. Así que si China impone restricciones a Irán y estos las cumplen, probablemente no llegaríamos a ese nivel. Pero quién sabe. Porque seguro que ha visto la lista de quién manda ahora. No son el ministro de Exteriores Araghchi ni el presidente Pezeshkian. Las personas que mandan ahora ya he visto sus nombres antes. Son de línea dura, como los llamamos siempre. No creo que sea una buena distinción, pero los llamamos los duros. Pero son personas comprometidas, guerreros competentes, y están al mando. Y Araghchi dijo el otro día, el ministro de Exteriores dijo el otro día, soy el ministro de Exteriores. No hago la política, hablo en nombre de la política. Y eso es lo que está haciendo ahora. Así que estas personas están al mando y no van a rendirse bajo ninguna circunstancia. Tendrán que matar a todos los persas y a todos los pseudo-persas de Irán antes de llegar a ese punto. Correcto. Sí, y si ese fuera el caso, aunque solo fueran los objetivos de nivel 1 y nivel 2 los que persiguiéramos, o mejor dicho, los que ellos persiguieran, ¿podría Estados Unidos soportarlo? Porque lo mencionó hace un momento. Ahora tenemos pruebas muy gráficas de que Irán alcanza todo aquello a lo que dispara. Y tengamos suficientes PAC-3, THAAD o cualquier otra capacidad de defensa aérea, no parece haberlo detenido. Y sabemos, por supuesto, que ahora está quedando muy claro que la cantidad que tenemos es solo una fracción de la que teníamos al principio, y al parecer no era suficiente. ¿Puede explicarnos por qué Irán ha tenido tanto éxito a la hora de alcanzar esos objetivos?
se debe a algo que tienen ellos mismos o a algo que reciben de terceros. Ante todo, aprenden de lo que los israelíes les han hecho a lo largo de los años. Y cuando digo a lo largo de los años, me refiero realmente desde alrededor del 53. Han aprendido que tienen que ser extremadamente astutos, extremadamente inteligentes, Quiero decir, seamos sinceros, los israelíes son bastante buenos en ambos ámbitos de inteligencia. En inteligencia humana, en particular, pero también en inteligencia de señales y otros campos de inteligencia. Y tienes que estar al máximo nivel si vas a enfrentarte a los israelíes y si quieras salir en tablas. Así que esa especie de piedra de afilar contra la que Irán ha tenido que afilar sus cuchillos durante más de 20 años, ha sido una profesora maravillosa. Y luego hay que fijarse en lo que está pasando con China. El ferrocarril de la iniciativa de la Franja y la Ruta llega desde el oeste y va directo a Teherán. Los rusos bajan desde el Caspio. Por las redes de carreteras solo hay 130 o 140 kilómetros hasta el extremo sur del Caspio. Y los rusos controlan el Caspio. No podemos hacer nada al respecto. He oído al Pentágono decir, vamos a interceptarlos en el Caspio. A ver cómo lo hacéis, tíos. Os van a arrasar si siquiera lo intentáis. Así que ahora mismo tienen mucha ayuda. Rusia está atada en Ucrania, sin duda, pero no hasta el punto de no poder suministrar muchos bienes y ayuda a través del Caspio. Y China, por supuesto, tiene ese ferrocarril y también otras formas de hacer llegar cosas a Irán. Así que Irán no está solo, ni mucho menos. ¿Y qué ha hecho China, que creo yo ha cambiado en muchos aspectos todo el panorama? Les ha dado acceso al mecanismo de inteligencia aérea más sofisticado que tiene China, que es mejor que cualquier cosa que tengamos nosotros, que nuestro GPS, nuestra versión militar reforzada del GPS, por un orden de magnitud. Y lo que han hecho los iraníes con eso es utilizarlo extremadamente bien. Primero para localizar, identificar con precisión y obtener datos sobre objetivos militares críticos en lugares como Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Al-Udeid, por ejemplo, King Khalid en Arabia Saudí, y otros aeródromos en Arabia Saudí y en otros puntos de la región, incluso en el norte de Irak. Porque desde hace mucho tiempo saben lo que estamos haciendo nosotros, el MI6 y el Mossad, en el norte de Irak. Y periódicamente lo han atacado y han demostrado que sabían lo que se estaba haciendo allí. Pero esta vez lo devastaron. Y también devastaron las instalaciones de Barzani. Así que ahora está realmente furioso, pero no sabe qué hacer porque le han derrotado, igual que han derrotado al rey Hussein en Jordania. Y él tampoco sabe qué hacer, o suplicar a Washington, o empezar a buscar una nueva forma de hacer negocios. Pero han utilizado la capacidad de inteligencia que obtienen de ese mecanismo, la localización de objetivos, la adquisición de blancos y todo lo demás, y han devastado la zona. Quiero decir, acabaron con casi todos nuestros sistemas de alerta temprana, por no decir con todos. Ahora tenemos que mantener aviones AWACS en el aire las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para recuperar algún tipo de capacidad de vigilar la zona objetivo, por así decirlo. Creo que eso fue lo que realmente cambió las reglas del juego para ellos, sobre todo porque están lanzando misiles balísticos que en algunas de sus versiones son muy sofisticados. Hablamos de Mach 4, Mach 5. Hablamos de ojivas con objetivos asignables de forma independiente. Habla de ojivas que no llevan municiones de racimo, sino ojivas individuales que se dispersan al caer y tienen el equivalente al impacto de un proyectil de obús de 155 milímetros. Y hay 30 de ellas impactando. Piense en atacar Ben Gurion con esos aviones estadounidenses alineados, punta de ala con punta de ala. Está hablando de Pearl Harbor. Quiero decir, podrían hacer algo así. Una de las razones por las que Israel no está haciendo aún más de lo que está haciendo ahora, que es bastante inadmisible tanto en Líbano como en Siria y por supuesto en Cisjordania y Gaza,
Una razón por la que no van más allá es, primero, que él está atrapado ahora mismo en el ciclo electoral. Y segundo, saben lo que les pasaría si fueran más allá. Creo que quedarían aniquilados, al menos desde Tel Aviv hasta Haifa. Creo que los borrarían del mapa porque Irán está dispuesto a hacerlo. No lo hará mientras sienta que está teniendo cierto éxito en lo que está haciendo ahora mismo. Está dispuesto a mantenerse en ese nivel de conflicto, por así decirlo, y de destrucción para su propio país, mientras sienta que lleva la ventaja. Pero si en algún momento siente que la situación va en la otra dirección, borrará a Israel del mapa. Estoy bastante seguro de ello, y creo que Netanyahu también lo sabe. Le atribuyo al Mossad el suficiente sentido común como para dejar de lado su enfoque orgulloso ante todo. ¿Cómo? ¿Un árabe o un persa va a superarme? Pues os han superado, tío, ahora tienen un poco de humildad. Un poco. No estoy seguro de que lo hagamos, pero la cuestión es que, teniendo en cuenta todo lo que acaba de comentar sobre su capacidad, no solo para apuntar, sino para alcanzar los objetivos y para disponer de municiones capaces de penetrar nuestras defensas aéreas, que ya hemos demostrado que son, como poco, inadecuadas, ahora además son numéricamente insuficientes. Pero tanto si Irán inicia algo, ya sabe, literalmente en las próximas semanas, como si esto llegara hasta el regreso del presidente Trump después de las elecciones, ¿cómo nos defendemos de eso en el futuro, independientemente de cómo haya empezado todo? ¿Qué sentido tendría, y dudo incluso en usar esta palabra, seguir implicándonos militarmente si sabe que no puede detener esto? Es una buena pregunta, pero podría hacer esa misma pregunta, Danny, sobre gran parte de lo que está haciendo Trump, tanto dentro del país como en el ámbito internacional. Podría hacerla. ¿Qué está haciendo respecto a Ucrania? ¿Por qué está Ratcliffe realmente en Rusia? ¿Es por lo que han dicho, por lo que han dejado filtrar, que está allí para decirle a Rusia que el paquete de sanciones contra Irán es tan potente que Rusia debe tomar nota? Y que Rusia tiene que poner fin a la operación en Ucrania porque tomará nota y sabrá que podríamos hacerles eso a ellos. ¿Es de verdad ese el mensaje que Ratcliffe ha ido a transmitir? Según tengo entendido, no ha visto a Putin. Solo se ha reunido con algunos subordinados. Pero no creo que esta administración tenga un enfoque coherente respecto a ninguno de los dos conflictos. No creo que tenga un enfoque coherente sobre nada, salvo quizás sobre la situación interna en cuanto a las medidas draconianas que tienen previsto aplicar si efectivamente tienen que hacerlo. Y no tengo ninguna duda, ni como militar, ni como civil, de que la gente que rodea a Trump, personas como Miller, como el número 2 de Pete Hegseth, y quizá el propio Pete Hegseth, saben todos que si llega el momento, si parece que las elecciones van camino de ser una derrota aplastante, o incluso razonablemente democráticas, digamos que la Cámara pasa a manos de los demócratas, van a cerrarlo todo. Y van a cerrarlo utilizando los medios que tengan que utilizar, y eso incluirá al ejército. Y Hegseth ha preparado a ciertas personas dentro del ejército para que no actúen como militares. Ya he dicho antes que el 6 de enero fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. No tengo ninguna duda de que fue un intento de golpe de Estado, gestionado de forma muy, muy incompetente. No fracasaron porque el sistema resistiera. Fracasaron porque los conspiradores del golpe eran incompetentes. No volverán a cometer ese error. Y el elemento más incompetente de lo ocurrido el 6 de enero, por decirlo así, fue no tener de tu lado una fuerza significativa patrocinada y financiada por el Estado. Hegseth ha tenido mucho cuidado. La anterior secretaria de Seguridad Nacional y sus adjuntos fueron muy cuidadosos. Patel ha sido muy cuidadoso. Están forjando los instrumentos estatales de coerción y poder para asegurarse de no tener que dejar el cargo.
Y cuando digo ellos, me refiero también al Partido Republicano o a un número importante de sus miembros. Así que contemplamos eso como una posibilidad concreta de cara a las elecciones. No sé cómo lo llevarán a cabo, pero sí creo que lo llevarán a cabo, y con muchísimo más convencimiento que la última vez. El ingrediente principal será el poder del Estado, exhibido y posiblemente utilizado para garantizar su victoria. No sé exactamente cómo va a ocurrir. ¿Qué piensa usted, coronel? Quiero decir, una cosa es encontrar algunos generales dóciles. No creo que eso fuera difícil. Parece que hemos purgado a todo el que tiene pensamiento propio. Pero ¿qué pasa con los que estarían en primera línea, los que tendrían que ejecutar estas cosas? Porque todavía hay muchísimas personas muy patriotas, genuinamente patriotas, leales a la Constitución, y se les utilizaría, literalmente, como una herramienta y un arma contra nuestro propio país. Quiero decir, ¿cree que harían eso? No lo creo. Creo que los que han sido seleccionados especialmente para esto, y en la cima de esa lista pondría a la Guardia Pretoriana, las camisas pardas. Yo los llamo el ICE, y la gente del ICE, gente como la del ICE. ¿Sabes lo que han estado haciendo, Danny? Yo no lo sabía hasta que un amigo, que en su momento trabajó en el personal del NSC, me dio una visión muy clara de ello y preparó esto para Lloyd Austin. ¿Recuerdas que el presidente Biden encargó a Austin la versión militar de la lucha contra el extremismo? Y por supuesto, en el caso de Austin, se trataba de hacerlo dentro de las Fuerzas Armadas. Pues hicieron listas muy exhaustivas de esas personas en el país, utilizando al FBI y a otros cuerpos de seguridad, además de algunos de sus propios recursos. Utilizaron a toda esa gente, a todos esos profesionales muy competentes, para hacer una lista. Literalmente, hacer una lista. Hexet ha incorporado a gente de esas listas. No Hexet en el ámbito de seguridad nacional, sino que Seguridad Nacional ha incorporado a mucha gente de esas listas. Y Hexet ha incorporado a parte de esa gente a la que empezó a reclutar muy pronto y ha reclutado para el ejército. A menudo utiliza, porque estas dos cosas encajan realmente muy bien para Hexet y para cualquiera que quiera hacer esto, el nacionalismo cristiano y las reuniones de oración. Entre otras cosas, como herramienta no solo para reclutar, sino también para identificar a personas que una vez reclutadas van a formar parte de estas tropas de choque, ya sea en el ICE, en la milicia propiamente dicha, en las guardias nacionales de ciertos estados clave o en el ejército en activo. No necesitan demasiado. Solo necesitan que la gente se mantenga pasiva, y creo que así será, porque no veo mucho valor en sus filas. De verdad que no. Solo necesitan que permanezcan así de pasivos, mientras que los elementos activos son pocos, pero aún así eficaces, porque solo los van a utilizar de forma selectiva en lugares clave. Creo que la situación ideal para ellos sería utilizarlos en estados decisivos si la cosa pinta mal. Hay todo tipo de leyes vigentes que deberían haberse derogado hace mucho tiempo. Permiten que ocurran ciertas cosas y que el comandante en jefe sea quien dé las órdenes principales para hacerlas. El Congreso ha sido muy indolente y de una negligencia absolutamente injustificable al no eliminar algunas de estas leyes y medidas que gente como Richard Nixon y otros improvisaron en su momento cuando pensaban que podían necesitarlas. Y desde entonces han seguido vigentes. Algunas son realmente inquietantes cuando las examinas. Hablas de John Adams y de George Washington, y cualquiera de los primeros tiempos que viera estas leyes diría, este tipo es un emperador. Esos tipos han destruido la República. Miren lo que están haciendo. Un ejemplo claro. Vean lo despreocupado que ha estado el Congreso con la cláusula de emolumentos de la Constitución. Ningún control, en absoluto. Quiero decir, este tipo está saqueando el país y, en cierto modo, también al mundo, junto con Jared Kushner, Steve Witkoff y otros. Se están enriqueciendo de forma increíble.
Acabo de leer un artículo sobre lo que hicieron Witkoff y Kushner con la Organización Humanitaria de Gaza para aumentar sus ingresos personales y los ingresos personales de Tony Blair, el lacayo jefe que supuestamente dirige esa maldita organización. Y mientras tanto, Netanyahu hace lo que le da la gana y lo desafía por completo. Y están diciendo cosas como que Kushner supuestamente dijo: adelante, matadlos. Cuantos más matéis, mejor. A eso hemos llegado con la Fundación Humanitaria de Gaza. No sé si ha leído el artículo de Ian Williams, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Estados Unidos, en el Washington Report. Demoledor, absolutamente demoledor. Vi a uno de los candidatos a sustituir al secretario general de la ONU, Rafael Grossi, del OIEA, a quien conozco del OIEA. Escúchenlo. Luego escucharé a los demás que compiten por el puesto. Y estoy de acuerdo con él cuando al final dice deberían estar revolcándose en el barro con ellos. Uno se pregunta si alguno de ellos ha estudiado las ideas de Marx, Groucho, claro, y se ha preguntado si de verdad debería unirse a un club cuyos estándares están tan degradados que lo aceptarían. Eso es la ONU, por supuesto. Y esta gente está en la Fundación Humanitaria de Gaza, entrando y saliendo de ella, y son una broma tan grande como Kushner y Witkoff. Esto es una farsa, y él sigue matando gente. Sigue matándola en Cisjordania, sigue matándola en Gaza. Ahora sigue matando gente en Siria. Quiero decir, este tipo está fuera de control. Y entiendo que gran parte de ello se debe a los ciudadanos judíos de Israel, de los cuales, me dicen ahora, muchos se han marchado. Puede que queden 6 millones, muchos de ellos rusos y ciudadanos recién nacionalizados de Israel. Son los mejores, como dijo Netanyahu, pero más del 80% de ellos está de acuerdo con todo lo que está ocurriendo. Por eso se ve muy poca diversidad entre quienes se presentan para ocupar el puesto de Netanyahu en estas elecciones, en cuanto a la forma en que tratan a los palestinos. De hecho, algunos de los que se presentan contra Netanyahu defienden posturas más draconianas que él, porque saben que ese 80% no les votará si no lo hacen. Así que estamos ante una situación sencillamente inadmisible con lo que está ocurriendo en ese grupo humanitario de Gaza. Y mucha gente gana dinero con ello sin hacer nada más que permitir que Netanyahu siga adelante y mate a voluntad. Y has visto lo que está haciendo en Cisjordania, ¿verdad? Sí, de hecho aquí hemos hablado de eso. Sí, y ahora está desafiando a Erdogan en Siria. Quiero decir, voy a bombardearte, señor dirigente turco. De acuerdo, acaba de bombardearlo. ¿Qué hace Erdogan? Bueno, protesta y sigue vendiendo petróleo y todo eso. Pero va a aguantar Erdogan mucho más tiempo. Así que estamos ante la posibilidad de que este conflicto se profundice y se extienda de verdad. Y Netanyahu ha dicho, al parecer, y yo lo creo, ha dicho, está bien, no enfrentaremos a ellos. Quiero decir, el plan Israel va desde Turquía hasta África. Pero creo que Netanyahu, si fuera reelegido y tuviera unos cuantos años más en el cargo, iría por Irak, Jordania, quizá partes de Egipto y desde luego el Líbano. Lo cerraría todo y se quedaría con la maldita totalidad, incluida nuestra embajada de $1.000 millones allí, que no es más que una base de la CIA, el Mossad y el MI6 frente a Turquía. Ese es el plan de Netanyahu, y nosotros le seguimos el juego. Saben, mi filosofía, mi interpretación de todo esto desde aproximadamente 2016, cuando tuve la oportunidad de estudiarlo de nuevo muy de cerca, es que nosotros utilizábamos a Israel, y no al revés. Creo que eso ha cambiado mucho con el equipo Trump-Netanyahu, por llamarlo de alguna manera. No sé exactamente por qué. Tengo algunas sospechas, pero la situación ha cambiado radicalmente. Ahora somos el perrito faldero de Israel. Antes, en mi opinión, Israel era claramente nuestro perrito faldero, y hacía lo que queríamos que hiciera.
Lindsey Graham fue muy directo un día en el Pleno del Senado cuando dijo: vamos gente, si ellos no estuvieran matando a esos palestinos, tendríamos que estar allí haciéndolo nosotros. ¿Preferiríais que estuviéramos allí haciéndolo nosotros? Eso fue una declaración de cuál era la relación. Israel era nuestro perro de ataque en el Levante, no al revés. Creo que Trump ha conseguido, por la razón que sea, Epstein, lo que sea, el dinero de Miriam Adelson, el dinero de otras personas, ha conseguido que Estados Unidos acepte el acuerdo de Israel para ser su perrito faldero. Sí, es difícil discutir eso, aunque es mucho más fácil quejarse. Pero quiero pasar a otro tema, porque vamos algo justos de tiempo. Quiero conocer su opinión sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, nuestro papel en ella y nuestra relación con ella. Para empezar, hablemos de Andy Burnham, que hoy mismo ha declarado que va a seguir ayudando a Ucrania. El otro día dijo que sería al 100%, que no sería menos. Bueno, hoy ha concretado un poco más y ha dicho: aquí tienen, ¿qué tal más misiles Storm Shadow? El presidente Zelensky ha pedido ahora que compartamos nuestra tecnología Storm Shadow para que Ucrania pueda desarrollar por sí misma estas capacidades. Me complace confirmar hoy que he aprobado esa solicitud y que la industria británica y francesa trabajará ahora con Ucrania para impulsar esta capacidad. 6.000 millones de euros al parecer, y el paquete de datos tecnológicos. Claro, ya sabe que eso llevará años, pero aún así demuestra que los europeos están dispuestos a llegar hasta el final. Bueno, sí, y simplemente demuestra que no solo no estamos más cerca de poner fin a esto, sino que ni siquiera se plantea mirar el equilibrio de poder y reconocer que no está de nuestro lado. Y nunca vamos a cambiar eso con Storm Shadow o sin ellos. Así que encontremos una salida. Es como si lo ignoraran por completo. Algunos colegas y amigos británicos me dicen que, en los niveles más altos, existe la creencia de que algunos dios realmente desean un conflicto entre Rusia, Europa y algo 5. Sabemos que Zelensky sí, ha sido muy claro al respecto. Quiere activar el artículo 5 para que toda la OTAN vaya a luchar su guerra por él. Pero déjeme hacerle una pregunta. Todo gira en torno al artículo 5, a la creencia de que si entramos en esta guerra, entonces automáticamente ahí llega Yankee Doodle Dandy. Vamos a sobrevolar la zona y a proporcionar todo el apoyo. Vamos a desplegar divisiones y todo eso. ¿Considera que la respuesta sería un sí automático si se activara el artículo 5? Es decir, que Estados Unidos entraría a luchar contra Rusia en nombre de Ucrania y de Europa. Permítame responder a eso planteándole el escenario que voy a exponer en William and Mary dentro de un par de semanas. Creo que estamos ante un país como Lituania, y es el país en el que me estoy centrando específicamente. Si siguen lo que están haciendo ahora mismo y cómo están tratando a su propia población rusa, a diferencia de Estonia y Letonia, si han seguido eso, sabrán que Lituania probablemente sería candidata a hacer algo. Y ese algo podría implicar Kaliningrado, podría implicar el corredor de Suwałki. Podría implicar muchas cosas, pero sospecho que en primer lugar implicaría una operación de falsa bandera que luego podrían atribuir a Rusia. Y entonces las cosas empezarían a moverse. Y quizá incluso Putin, y en este sentido ya lo está haciendo dentro de Ucrania, matando a miembros de la OTAN allí, tiene muy buena inteligencia. Ha matado a suecos, alemanes y otros. Y atacaría a Lituania de una manera concreta, en un punto concreto, con un Oreshnik o algún otro misil convencional, pero un misil potente y rápido. Y eso sería un ataque, y Lituania lo habría provocado. Esto es lo que creo que se desarrollaría allí. Bruselas pediría inmediatamente, con la demencial mentalidad que tienen ahora, invocar el artículo 5. Y entonces todo el mundo descubriría qué dice realmente el artículo 5 y qué significa de verdad,
como me ocurrió una vez cuando estábamos trabajando, básicamente en la crisis de los misiles de Berlín con Bruce Clark allí. Significa que cada una de las potencias sigue sus procesos constitucionales o equivalentes de toma de decisiones y decide si invoca o no su propia participación en cualquier acción que pueda estar contemplada en el artículo 5. Para nosotros, significa que consultamos al Congreso conforme a la Constitución, algo que últimamente no hemos hecho demasiado, y le pedimos una declaración de guerra. Y si consigues esa declaración de guerra, entonces puedes participar. ¿Crees que Donald Trump haría eso? Ni de broma. Así que, de lo que estamos hablando aquí es de que si ese fuera el escenario, probablemente la mitad se echaría atrás. Y el gran pavo, el grandullón con el paraguas nuclear diría, que os den, no voy a meterme en ese lío, ahora estáis solos. Así que bueno, europeos, ahora vais a luchar contra Rusia, quizá con la mitad de la OTAN, y esa mitad no está muy bien equipada. De hecho, si luchaseis contra ellos con toda la OTAN, menos Turquía y Estados Unidos, ellos no contarían con esos dos países. Entonces vais a perder. Vais a perder a lo grande. Tenemos que analizar esto. Es de Associated Press, de hoy mismo. Las reservas estadounidenses de misiles Patriot en Europa están por debajo del nivel crítico debido a la guerra con Irán. Así que sabemos que en cualquier caso no son tan eficaces como nadie afirmó nunca, incluso cuando había suficientes. Ahora no hay suficientes. ¿Por qué querríais siquiera plantearos un conflicto convencional con Rusia, cuando sabemos que sus reservas misiles están abastecidas y que tienen nuevas capacidades, etcétera, y cuando sabemos que no podemos detener nada? Ayúdame a entenderlo. Entiende eso. Bueno, una de las razones por las que el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Alexis Grinkwich, le estaba echando una bronca al presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Dan Kane, quiero decir, echándole una bronca de verdad, era que le decía, oye, ¿sabes quién soy? Soy el Sasser, soy el comandante de EUCOM. ¿Sabes contra quién tengo que luchar si seguís provocando al oso? ¿Sabes contra quién tengo que luchar? No tengo lo que necesito para combatir contra él. Lo estáis gastando todo. Creo que esto llamó la atención de Kane. Ahora bien, otros comandantes de combate, como el del Pacífico, han hecho lo mismo. Tienen planes de guerra, y esos planes incluyen estas cosas para poder ejecutarlos, si tienen que ejecutar su plan de guerra. Y estamos gastando todo este material. Y además, están descubriendo cosas, y Grinkwich dejó caer algo de esto. Están descubriendo que el PAC-2 y el PAC-3 no funcionan muy bien. Están descubriendo que incluso THAAD no funciona tan bien. Esto me recuerda a Bill Perry, cuando era secretario de Defensa, el único ingeniero que ha sido secretario de Defensa. Mi seminario del Marine Corps War College pasó 2 horas con él en su despacho y nos explicó por qué la tasa de derribo de un elemento terrestre contra un elemento aéreo desde 1820 nunca había superado el 2,1%. Y luego nos expuso la física de por qué nunca superaría el 2,1%. Y su argumento era, el 0,21%. Su planteamiento era el de 2 de cada 10. Hablaba de lo nuclear. Hablaba de derribar misiles nucleares y dijo, vale, vienen 10 misiles nucleares y tu capacidad para derribarlos, que te cuesta un ojo de la cara, es del 0,21. Así que derribas 2 de esos misiles, los otros 8 impactan. ¿Qué has conseguido? Esos otros 8 te van a destrozar. Y creo que tenía razón. Hizo los cálculos físicos delante de nosotros en su despacho. Y Ted Postal ha hecho lo mismo. Nunca vas a acertar a una bala a toda velocidad con otra bala a toda velocidad lanzada desde tierra, con una tasa superior al 0,2. Así que quiero decir, esto no tiene sentido. Entiendo cuando Ted dice, oye, el Patriot quizás sea un 4 sobre 10, quizá un 2 sobre 10. Y he visto a Lockheed Martin y a RTX falsear datos. Los he visto amañar estas pruebas. Estuve presente en una prueba en Alaska en la que de hecho pintaron la ojiva.
La pintaron para que el misil que subía a interceptarla pudiera alcanzarla. Y cuando nos enteramos, el presidente estaba furioso. Pero eso es lo que hacen. Así que nunca vas a lograr, creo que Bill tenía razón, mucho más de 2 sobre 10, quizá 3 sobre 10, si disparas desde tierra contra algo que viene por el aire. Sí, y si ese es el caso, entonces fue una insensatez de primer orden meterse en una guerra contra alguien que tiene muchos más de 10 misiles que pueden llegar hasta aquí. Entonces, ¿por qué siquiera plantearse iniciar una guerra con ellos? Sin embargo, eso parece ser lo que estamos haciendo. Y déjenme mostrarles otro comentario sobre esta guerra en particular. Este es Viktor Bout, ex líder del ejército ruso. Sí. Victor Boot? Yeah. So Tu coordination muy smart vani noro al red de Q-Con. okay. Well, Vale. Entonces probablemente apreciarás lo que va a decir ahora, o al menos lo reconocerás, porque creo que aquí se muestra bastante sensato sobre cuál es la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania. Saben que Ucrania está en la recta final de la guerra contra las infraestructuras. Cuando los rusos dicen, bueno, como mencionó nuestro presidente, que han abierto una caja de Pandora, se acerca el invierno. No hay misiles interceptores disponibles para defender la capital ucraniana. Y solo mediante un acuerdo especial, Rusia permitió que los ucranianos celebraran su Día de la Independencia, el 24 de agosto, sin ataques rusos. Así que, desde el punto de vista militar, este conflicto ya está perdido. Ucrania solo tiene 2 opciones: o van y firman un acuerdo de paz adecuado, en el que todavía hagan ciertos compromisos que Rusia aceptaría, o firmarán una rendición total. Si no es el próximo mes, será antes de Año Nuevo. Así que obviamente es muy prorruso, muy favorable a Moscú. Pero ¿es acertada su valoración? ¿La guerra ya se ha perdido de facto? Creo que tiene razón. Es un hombre extraordinariamente inteligente. Probablemente sea uno de los hombres más astutos e inteligentes que he visto nunca en el mercado de armas. Pero tiene razón desde el punto de vista de la correlación de fuerzas. ¿Recuerdan esa expresión de la Guerra Fría? La correlación de fuerzas siempre ha estado en contra de Ucrania. En todo. Población frente a población, ejército frente a ejército, lo que quieran. Incluso metiendo a la OTAN y a Washington en la ecuación, la correlación de fuerzas siempre fue desfavorable. Si la OTAN no iba a entrar de lleno en la lucha, entonces habría sido de una batalla distinta. No estoy seguro. Dado el débil estado de la OTAN y el débil estado de lo que yo llamo problemas de interoperabilidad, no estoy seguro de que ni siquiera la OTAN pudiera hacerlo. Pero Putin no quiere una guerra con la OTAN. No la quiere y hará todo lo posible por evitarla. Pero también hará todo lo posible por poner a Ucrania de rodillas, y no está muy lejos de conseguirlo. No está muy lejos. Tiene razón. Este invierno va a ser terrible. Las condiciones van a ser terribles. Zelensky ya tiene a una buena parte de su población enfadada con él al máximo. Y hay gente en el frente ucraniano que se está rindiendo para recibir un mejor trato de los rusos, porque los rusos son inteligentes y están tratando bastante bien a los prisioneros que capturan. Así que es solo cuestión de tiempo. Un tiempo agotador, terrible y probablemente con muchas más bajas. Pero también con un estado residual que no tiene puerto, no tiene forma de exportar, no tiene forma de salir de la masa continental en la que está. Es una masa continental muy insostenible, no tiene nada a su alrededor que pueda ayudarle, y tiene gente a todos lados con un historial de codiciar una parte de su territorio. Esto no es un buen desenlace, no es un buen desenlace. Yo no querría ser un estado residual. Vuelvo a lo que le dije a Powell cuando era secretario de Estado, y empezamos a hablar de esto. Y sé algunas de las cosas turbias que hicimos desde nuestro gobierno para poner a los europeos de nuestro lado. Pero dije que la neutralidad es la única solución posible para un país como Ucrania.
Tiene que ser neutral. Y tiene que jugar con esa neutralidad frente a todos los que la rodean, desde Bielorrusia hasta Polonia. Tiene que ser neutral, no puede no ser neutral. Vale, sí, pero no creo que eso vaya a funcionar. Vale, últimas palabras famosas. Bueno, obviamente no lo hizo. Quiero decir que especialmente a partir de 2014, nos aseguramos de que eligieran un bando, el nuestro, los neoconservadores, Victoria Nuland. Toda esa gente. Sí, y luego hubo varias administraciones que simplemente siguieron acumulando decisiones en esa dirección. Estaban encantadas de seguir ese camino, aunque la correlación de fuerzas, como has mencionado, siempre iba a estar en contra de Ucrania. Y se ha desarrollado exactamente como se ve sobre el papel. Así que la pregunta será, ¿a dónde puede ir esto ahora? Víctor sostiene que ahí es a donde va a llegar. Cree que podría culminar en algún momento, incluso hacia finales de año. Veremos si eso ocurre o no, o si aguantan más tiempo. Pero sea más largo o más corto, o sea exactamente así, no veo ninguna posibilidad de evitarlo. ¿Tú sí? ¿Hay alguna posibilidad de que algunas de estas personas en Europa, como Mark Rutte, Ursula von der Leyen, etc., puedan, si hacen las cosas justo bien, evitar esa derrota y mantener de algún modo un conflicto congelado indefinidamente, que al final resulte demasiado costoso para Rusia seguir combatiendo? Danny, creo que la OTAN está acabada y creo que la Unión Europea está acabada. Esa es mi respuesta a tu pregunta. Creo que esta locura está acelerando ese proceso. Le dije a Powell, más o menos en 2004, que pensaba que la alianza de la OTAN era un anacronismo, y le expliqué por qué lo consideraba un anacronismo. Y recordemos que Powell es el tipo que venía de la presidencia del Estado Mayor Conjunto con H.W. Bush, cuando hablábamos de una identidad europea de seguridad. Esa era la expresión que utilizábamos. Hablábamos en esencia de crear una fuerza de defensa, una fuerza de seguridad exclusivamente europea, en paralelo que se iría alejando gradualmente de la OTAN, de cualquier tipo de interoperabilidad, cooperación o lo que fuera, y que tendría su propia seguridad. La idea era que no íbamos a limitarnos a bajar hasta 60 o 70,000 efectivos, que fue lo que seguimos adelante hicimos, sino que íbamos a bajar a cero. Mantendríamos nuestro paraguas nuclear y el vínculo transatlántico intactos y demás, los lazos económicos y cosas así. Pero la OTAN, en esencia, dejaría de operar como alianza militar formal. Se habló de mantener quizá la alianza política para de algún modo reforzar un poco mejor el vínculo transatlántico. Pero creo que ambos entendíamos que la OTAN, sin una amenaza real, ¿por qué salimos al extranjero a buscar una amenaza? Acuñamos esa expresión. ¿Por qué creamos la capacidad mundial de Ramstein? Porque estábamos intentando justificar la existencia de la OTAN. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Creo que la OTAN está acabada. Creo que ha desaparecido y no la necesitamos metiéndonos en una guerra suicida con Rusia, que al final también podría arrastrar a mucha otra gente. Y quiero decir, ¿ve alguna posibilidad de que eso pueda resolverse de forma pacífica? Porque quiero decir, ahora mismo, de hecho déjeme mostrarle este fragmento. María Zaharova ha dicho hoy que están tan cansados de que Andy Burnham hable y antes Keir Starmer sobre los misiles Storm Shadow, que dice que si esto continúa, puede que hagamos esto. Hemos advertido repetidamente que la respuesta a los ataques ucranianos con armas británicas contra territorio ruso podría dirigirse contra cualquier instalación y equipo militar británico, ya sea en Ucrania o fuera de ella. Los responsables de crímenes de guerra, incluidos aquellos Sí, pero quiero decir, ella lo dijo bastante claramente. Nos reservamos el derecho a atacar incluso fuera de Ucrania. Y si es así, algunos dicen que por eso Ratcliffe fue a Moscú, para advertirles de que no lo hicieran o algo así. Pero eso ocurrió, y se afirmó después de que Ratcliffe hiciera su visita. Así que me parece que Rusia dice,
Sí, bueno, nos da igual lo que dijeras. No voy a quedarme sentado permitiendo que sigáis atacándonos con misiles Storm Shadow, especialmente si están golpeando cosas importantes dentro de la economía rusa. ¿Eso lo cambiaría? ¿Haría que la OTAN desapareciera? Porque habría mucha gente que diría, ¿veis? Os lo dije. Os dije que eran así de agresivos. Ahora, gracias a Dios que tenemos la OTAN. Venga, aplicar el artículo 5. ¿O sugieres que quizá, como dijiste hace un minuto, la aplicación del propio artículo 5 podría ser precisamente lo que demuestre que todo se desmorona? Ambas cosas. Creo que se está desmoronando. Creo que desaparecerá muy pronto. Muy pronto, podría ser dentro de una década, pero va a desaparecer. Y creo que la Unión Europea va a seguir el mismo camino, porque creo que la Unión Europea se está desmoronando. Francamente, creo que Europa va a parecerse, y me entristece decirlo, más a la Europa de los años 30 que a la Europa a la que estamos acostumbrados. Recuerdo lo que dijo Powell en 1989, cuando me uní a él en Fort McPherson. Acababa de dejar el puesto de asesor de seguridad nacional de Ronald Reagan. Estaba considerando ser jefe del Estado Mayor del Ejército, con Rich Armitage como secretario del Ejército, y pretendían reorganizar y reformar por completo el Ejército de Estados Unidos. Habría sido estupendo que lo hubieran hecho, pero no consiguió eso. Consiguió el puesto de presidente. Pero aquel día estaba reflexionando y dijo, ¿sabes una cosa, Larry? Cuando Mitterrand, Kohl, Major, Thatcher, Gorbachev, Shevardnadze, Baker y gente así hayan desaparecido, gente que tiene los pies puestos en la guerra, Europa se desmoronará. Isa me may praito, por man, turcor de mismo, no una bezo. Y prestamos mucha ayuda. Y tengo que decir que Winkin, Blinken y Nod, es decir, Biden, Blinken, Sullivan y Nuland, fueron fundamentales en esa ayuda muchísimo. Todos neoconservadores, en mi opinión. Sí, y como dijiste al comienzo del programa, el actual ocupante del despacho oval es casi como el golpe de gracia para asegurar que todo esto se venga abajo. No veo cómo rescatamos esta situación. No creo que haya que rescatarla. Me encantaría que pasáramos a otra cosa, porque fuera una idea inteligente, en vez de desmoronarnos, posiblemente incluso en otra guerra y con consecuencias desconocidas que con demasiada facilidad podrían volverse nucleares. Quiero decir, ¿ves alguna otra alternativa? Veo lo que se está desarrollando en las entrañas del Pentágono y me dicen que también se está desarrollando en las entrañas de Stephen Miller y de otros como él. Y es un repliegue que no se presenta tanto como un repliegue, sino como una toma de control del hemisferio occidental. Y esa será su respuesta a esta ofensiva de China, que en mi opinión es imparable. Y Europa quedará atrapada en medio. Europa quedará atrapada en medio donde, por ejemplo, se detienen los ferrocarriles de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y Europa no sabrá qué hacer ante el avance inexorable de China y ahora de Rusia e Irán y de todo el complejo de los BRICS, que se prepara para celebrar una cumbre con Modi al mando en India. Voy a seguir muy de cerca esta cumbre para ver si Modi sale de ella siendo más parte de los BRICS de lo que lo ha sido nunca. Pero esta es una ofensiva de poder imparable. Dos tercios de la población mundial y aproximadamente esa parte de su PIB están cada vez más unidos por nuestros errores, cada vez más cohesionados por nuestros errores y por nuestras sanciones de las que están hartos. Y con Xi y China como instrumento del poder y del dinero para hacer lo que necesitan hacer, nosotros vamos a replegarnos en el hemisferio occidental y hacerles la vida imposible a Sudamérica, Canadá, México y a todos los demás. ¿Qué es lo que ya estamos haciendo? ¿Sabían que ahora mismo estamos en Argentina? Estamos en Argentina trabajando con el gobierno de Buenos Aires para desestabilizar a Lula y volver a poner a Bolsonaro al mando en Brasil. Es increíble lo que estamos haciendo. No solo estamos con Venezuela, con Cuba y con otras cosas. También estamos intentando deshacernos de Lula
y asegurarnos de que todo el mundo en Sudamérica se someta a nuestros dictados y a nuestros deseos. Vamos a tomar el control del hemisferio occidental. Ese va a ser nuestro reducto. Sí, puede que queramos hacerlo, pero creo que con este equipo al mando somos patéticamente incapaces. Lo único que haremos será implosionar, porque no creo que vayan a tener éxito. Creo que tienes razón. Creo que incluso podríamos ver un fracaso bastante alarmante en relación con Cuba si Rubio actúa como creo que quiere hacerlo. Ahora mismo estamos intentando atraer a un cubano concreto que él cree que sería un buen reverso de Nicolás Maduro, por decirlo así. Ponerlo al mando, quizá tomando como ejemplo al líder argentino, ponerlo al mando y se convertiría en el nuevo Fulgencio Batista. Ah, sí, la primera vez funcionó de maravilla. ¿Por qué no? No fue así, no fue así. Mayor Lansky y la mafia de allí abajo. Roosevelt fue listo, eso sí. Se deshizo de Lucky Luciano y de todos los demás. Los mandó a Cuba. Sí, intentemos evitarlo. Pero escucha, te agradezco mucho que nos hayas dado una visión tan completa de todo lo que está ocurriendo aquí, en 3 hemisferios distintos. Te lo agradecemos, aunque dé bastante miedo. Da miedo, de verdad. Me duele llegar a los 82 años y que le esté pasando esto a mi país. Sí, yo voy un par de décadas por detrás de ti, pero estamos en el mismo punto. Valoramos mucho tu perspectiva, tu contexto, la historia y los lugares en los que has estado, rodeado de todo esto. Es algo que la gente realmente necesita escuchar y te agradecemos que nos lo hayas aportado. Gracias por darme la oportunidad, se lo agradezco. También os lo agradecemos. Ya veremos. Mañana tenemos un par de programas para vosotros y hablaremos más de ello por la mañana. Estad atentos a nuestro canal y os enseñaremos lo que tenemos. Mientras tanto, nos vemos mañana en el análisis en profundidad de Daniel Davis. No intento convencerte de que compres oro ni decirte cómo gestionar tu cartera de inversiones, pero hay una forma de ayudarnos. Suscríbete, pulsa el botón de me gusta y comparte esto con alguien a quien quieres.